Hace más de 2500 años, un hombre escribió un libro que nunca debería haber sobrevivido. Era demasiado corto, demasiado extraño, demasiado filosófico para ser un manual militar y demasiado brutal para ser un texto de filosofía. Tenía 13 capítulos, apenas unas miles de palabras, y sin embargo, ese libro se convertiría en el texto estratégico más leído, más estudiado y más aplicado de toda la historia de la humanidad. Ansu, nombre era Sun Tzu, y algunos creen que no fue solo un general chino del siglo V antes de Cristo, sino el pensador que descifró para siempre la naturaleza del conflicto humano. Pero lo más increíble de Sun Tzu no fue que ganara batallas, ni siquiera que escribiera sobre ellas. Lo verdaderamente sorprendente fue que comprendió algo que los ejércitos más poderosos del mundo tardarían siglos en aceptar: que la victoria más grande no es la que se obtiene en el campo de batalla, sino la que se obtiene antes de que la batalla comience. Y cuando los líderes militares, los empresarios, los políticos y los estrategas de todo el mundo comenzaron a leer sus palabras, descubrieron algo que todavía hoy resulta imposible de ignorar: que un hombre que vivió en la China antigua había entendido la condición humana con una claridad que el tiempo no ha podido erosionar. Esta es su historia. Para entender a Sun Tzu, hay que entender primero el mundo en que vivió, y ese mundo era un mundo en llamas. La China del siglo V a.C. atravesaba uno de los periodos más violentos y caóticos de su historia. Era el llamado período de los reinos combatientes, una época en que el antiguo orden imperial se había fragmentado y docenas de estados rivales se destruían mutuamente en guerras interminables por territorio, por recursos, por poder y por supervivencia. Los ejércitos marchaban de un extremo al otro de un territorio inmenso. Las ciudades se levantaban y caían. Las alianzas se formaban al amanecer y se rompían al anochecer. Los generales que ganaban hoy podían estar muertos mañana, y los reyes que gobernaban en primavera podían estar en el exilio en otoño. En ese mundo de caos permanente nació o emergió el hombre que conocemos como Sun Tzu. Su nombre verdadero era Sun Wu. El título Tzu, que en chino antiguo significa maestro, fue añadido por quienes lo estudiaron y lo veneraron después. Sabemos relativamente poco de su vida con certeza histórica. Las fuentes que lo describen son escasas y en algunos casos contradictorias, pero lo que sabemos es suficiente para trazar el perfil de un hombre extraordinario. Sun Wu nació probablemente en el estado de Qi, en lo que hoy es la provincia de Shandong, en el noreste de China. Venía de una familia con tradición militar. Desde joven absorbió el conocimiento de las campañas anteriores, los errores y los aciertos de los generales que lo precedieron, la geografía del territorio y la psicología de los hombres que combatían en él. Pero lo que hacía diferente a Sun Wu no era solo el conocimiento acumulado, era la manera en que procesaba ese conocimiento, la manera en que buscaba los principios profundos que subyacían a todos los casos particulares, la manera en que se negaba a quedarse en la superficie de los hechos y exigía llegar hasta las leyes que los gobernaban en algún momento de su vida. Sun Wu se trasladó al estado de Wu, en el sur de China, gobernado por el rey An, y allí ocurrió algo que define su historia. El rey había leído o escuchado hablar de los escritos estratégicos de Sun Wu y quiso ponerlos a prueba. Según cuenta el historiador Sima Qian en sus memorias históricas, el rey convocó a Sun Wu a su presencia y le hizo un desafío. Le dijo que había leído sus 13 capítulos sobre el arte de la guerra y quería ver si sus principios funcionaban en la práctica, y para comprobarlo le entregó un grupo de 180 concubinas del palacio y le ordenó que las convirtiera en soldados. Era una prueba diseñada para humillar, una manera de decirle al aspirante a general que la teoría era una cosa y la realidad era otra, que convertir a mujeres del palacio en combatientes era imposible, que sus ideas elegantes no sobrevivirían el contacto con la realidad desordenada del mundo. Sun Wu aceptó el desafío sin pestañear. Organizó a las 180 mujeres en 2 grupos. Designó a las favoritas del rey como comandantes de cada grupo. Explicó claramente las órdenes que debían seguir y dio la señal para comenzar el ejercicio. Las mujeres rieron,
se burlaron, no obedecieron a Sun Bu, no se inmutó, explicó las órdenes una vez más, con más claridad todavía, y volvió a dar la señal. Las mujeres volvieron a reírse. Entonces Sun Bu hizo algo que heló la sangre de todos los presentes. Ordenó ejecutar a las dos comandantes, a las dos favoritas del rey, las que habían sido designadas para liderar los grupos y que habían fracasado en imponer la disciplina en el rey. Horrorizado, intervino desde su palco. Ordenó que no se ejecutara a sus concubinas favoritas en San. Wu respondió con una serenidad absoluta. Le dijo al rey que cuando un general está en el campo de batalla, hay órdenes del soberano que no está obligado a obedecer, que la disciplina militar no puede doblarse ante la preferencia personal, y que él había aceptado un encargo y lo cumpliría con los métodos que consideraba necesarios. Las dos mujeres fueron ejecutadas. Se designaron nuevas comandantes, y esta vez cuando Sun Bu dio la señal, las 178 mujeres restantes ejecutaron los movimientos con una precisión perfecta, en silencio, sin errores. Sin risas, el rey nombró a Sun Bu general de sus ejércitos. Lo que esa historia revela no es crueldad. Revela algo que está en el corazón de toda la filosofía de Sun Tzu, la comprensión de que la disciplina no es un lujo ni una formalidad, es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. Sin disciplina no hay ejército, sin ejército no hay estrategia, y sin estrategia no hay victoria. La cadena es indestructible y empieza siempre en el mismo lugar, en la voluntad de hacer lo que es necesario aunque sea difícil, aunque sea impopular, aunque cueste. Como general del estado de Wu, Sun Tzu demostró que sus principios no eran solo teoría. Bajo su mando, el ejército de Wu derrotó al poderoso estado de Chu, en una campaña que los historiadores chinos consideran una de las más brillantes de la era. Tomó la capital de Cajo con un ejército inferior en número, utilizando velocidad, engaño y una comprensión profunda de las debilidades del enemigo. Hizo exactamente lo que sus escritos prescribían. Ganó antes de combatir. Eligió el terreno, confundió al adversario, y cuando llegó el momento de golpear, golpeó donde el enemigo no podía resistir. Pero la verdadera grandeza de Sun Tzu no está en sus victorias militares. Está en el libro que escribió, un libro que tituló simplemente Bing Fa, que puede traducirse como El arte de la guerra o las leyes de la guerra. 13 capítulos breves, densos, aforísticos, que condensan una visión de la estrategia y del conflicto que no tiene precedente ni tiene igual en ninguna literatura del mundo. Lo primero que sorprende al leer El arte de la guerra es que no es un manual de combate. No explica cómo formar a los soldados, ni cómo construir catapultas, ni cómo organizar el suministro de víveres para una campaña larga. Esos son detalles. Y Sun Tzu no se interesaba por los detalles, se interesaba por los principios, por las leyes profundas que gobiernan el conflicto independientemente de la época, del lugar, del tamaño de los ejércitos y de la naturaleza de las armas. El primer principio, el más fundamental de todos, es también el más contraintuitivo. Sun Tzu dice que el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin combatir, no ganar la batalla, evitar la batalla, hacer que el adversario se rinda antes de que las espadas se crucen, conseguir la victoria a través de la inteligencia, del engaño, de la presión psicológica y de la comprensión tan profunda del enemigo que sus movimientos puedan ser anticipados y neutralizados antes de que ocurran. Esta idea era radical en un mundo donde la guerra se medía por el número de muertos y la grandeza de un general por la cantidad de batallas ganadas. Sun Tzu la invertía completamente. Decía que el general que necesita librar muchas batallas es un general mediocre, que la destreza real se mide por la capacidad de resolver el conflicto antes de que escale, que cada batalla librada, aunque se gane, representa un fracaso parcial de la estrategia. Piensa en lo que eso significaba. En un mundo donde los reyes medían su poder por el número de enemigos aplastados en el campo de batalla, Sun Tzu decía que el verdadero poder era el que no necesitaba demostración, el que actuaba en silencio, en la sombra, en la mente del adversario, antes de que hubiera sangre. Era una revolución conceptual que el mundo tardaría siglos en asimilar del todo. El segundo gran principio,
es el del conocimiento. Sun Tzu escribió una de las frases más citadas de toda la literatura estratégica. Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y en 100 batallas no correrás peligro. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria sufrirás una derrota. Si no te conoces ni a ti mismo ni a tu enemigo, sucumbirás en cada batalla en esas 3 frases. Está contenida una filosofía entera. La victoria no depende del valor, ni de los recursos, ni del tamaño del ejército. Depende del conocimiento preciso de las propias capacidades y limitaciones. Del conocimiento igualmente preciso de las capacidades y limitaciones del adversario. El general que tiene ese doble conocimiento no puede ser sorprendido, no puede ser engañado, no puede ser derrotado porque nunca se expondrá donde es débil y nunca atacará. Donde el enemigo es fuerte, este principio trasciende completamente el ámbito militar. Es una descripción de cómo funciona la competencia en cualquier dominio humano, en los negocios, en la política, en la diplomacia, en las relaciones personales. El que se conoce a sí mismo con honestidad, sin autoengaño, sin la ceguera cómoda que nos hace vernos mejores de lo que somos, y que al mismo tiempo comprende al otro con igual profundidad, tiene una ventaja que ningún recurso material puede compensar. El tercer principio fundamental es el del engaño. Sun Tzu escribió que toda guerra está basada en el engaño. Cuando seas capaz de atacar, aparenta incapacidad. Cuando estés activo, aparenta inactividad. Cuando estés cerca, haz creer que estás lejos. Cuando estés lejos, haz creer que estás cerca. Esta idea escandalizó a muchos lectores a lo largo de los siglos, especialmente en las tradiciones militares occidentales que tenían un ideal más caballeresco del combate. Pero Sun Tzu no estaba haciendo una afirmación moral, estaba haciendo una afirmación sobre la naturaleza de la realidad estratégica. En un conflicto, la información que tiene el adversario sobre ti es una de tus armas más importantes. Controlar esa información, dar al enemigo la imagen que más te conviene que tenga de ti, es tan crucial como controlar el terreno o el momento del ataque. El cuarto principio es el de la adaptación. Sun Tzu compara al general perfecto con el agua. El agua no tiene forma fija, toma la forma del recipiente que la contiene. Fluye hacia abajo por el camino de menor resistencia, rodea los obstáculos en lugar de chocar contra ellos, y sin embargo, es capaz de erosionar la roca más dura dado el tiempo suficiente. El general debe ser así. No debe tener una táctica fija que aplique en todas las situaciones. Debe adaptarse constantemente a las circunstancias, al terreno, al enemigo, al momento. La rigidez es la muerte. La flexibilidad es la vida. Los principios eran los mismos. Conoce a tu competidor mejor de lo que él te conoce a ti. Elige el terreno donde tienes ventaja. Muévete con velocidad cuando el adversario espera lentitud. Sé impredecible. No desperdicies recursos en batallas que no puedes ganar o que no vale la pena ganar. Concentra tus fuerzas donde puedes ser decisivo. Y si puedes ganar sin combatir, sin entrar en una guerra de precios o en una campaña de marketing que agote tus recursos, esa es siempre la victoria superior. En las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo incluyeron el arte de la guerra. En sus programas de estudio, los directores ejecutivos lo citaban en las juntas de accionistas. Los equipos de ventas lo usaban para diseñar sus estrategias de mercado. Era el mismo libro de 13 capítulos escrito hace 2500 años, y seguía siendo más útil que la mayoría de los libros de estrategia, escritos la semana anterior. Lo que esto revela es algo profundo sobre la naturaleza del conocimiento verdadero, el conocimiento que describe la realidad profunda de las cosas, la realidad que no cambia con la tecnología, ni con la cultura, ni con el paso del tiempo, no envejece. Los principios de Sun Tzu no envejecen porque describen algo que es constante en la experiencia humana. El conflicto existe porque los recursos son escasos y los deseos son infinitos. La victoria en el conflicto depende del conocimiento, de la adaptación y de la capacidad de actuar en el momento correcto. Y la victoria más valiosa siempre es la que cuesta menos. Esas verdades
verdades eran ciertas en la China del siglo V a.C., son ciertas en el mundo globalizado del siglo XXI y seguirán siendo ciertas dentro de otros 2500 años. Hay algo más en Sun Tzu que vale la pena contemplar, algo que a menudo se pasa por alto cuando se habla de él únicamente como estratega militar o como guía para los negocios. Sun Tzu era también, en el fondo, un filósofo de la paz. Su argumento más profundo no era cómo ganar guerras, era que las guerras son destructivas, costosas y en la mayoría de los casos evitables con suficiente inteligencia y previsión. El líder que tiene que librar muchas guerras ha fracasado estratégicamente. El líder que resuelve los conflictos antes de que escalen, que crea condiciones donde el adversario prefiere no combatir, que construye posiciones tan sólidas que nadie se atreve a atacarlas. Ese es el verdadero maestro. Es una filosofía que va mucho más allá de la táctica. Es una manera de relacionarse con el mundo, una manera que valora la inteligencia sobre la fuerza bruta, la anticipación sobre la reacción, la comprensión sobre la ignorancia y la paz sobre la guerra. No por razones sentimentales, sino por razones estrictamente racionales. La guerra es cara. La paz es barata. El que puede mantener la paz desde una posición de fortaleza ha optimizado su situación de la manera más eficiente posible. En 2500 años, después de que Sun Wu escribiera sus 13 capítulos, en algún lugar de la China convulsionada por los reinos combatientes, su voz sigue resonando con una claridad desconcertante. En las academias militares, en las escuelas de negocios, en los despachos de los líderes políticos, en los entrenamientos de los deportistas de élite, en los libros de psicología y de negociación y de liderazgo, en cualquier lugar donde los seres humanos se enfrenten a la necesidad de competir, de sobrevivir, de ganar sin destruirse en el proceso. Hoy Sun Tzu es considerado el estratega más influyente de la historia de la humanidad. Su libro es el texto militar más traducido y más leído del mundo, con ediciones en prácticamente todos los idiomas que existen. Sus principios han sobrevivido imperios, revoluciones, guerras mundiales y transformaciones tecnológicas que habrían hecho irreconocible para él el mundo en que vivimos. Y sin embargo sus palabras siguen siendo inmediatamente reconocibles como verdaderas por cualquier persona que se tome el tiempo de leerlas con atención. Sun Tzu no fue solo un general de la China antigua, fue el hombre que descifró las leyes profundas del conflicto humano y las escribió con una claridad que el tiempo no ha podido borrar. Fue una mente que vio más allá de la batalla para ver la guerra. Más allá de la guerra para ver la estrategia, más allá de la estrategia para ver la naturaleza humana, y que comprendió que en última instancia toda victoria, en cualquier dominio de la experiencia humana, comienza en el mismo lugar, en la mente, en el conocimiento, en la preparación silenciosa que ocurre mucho antes de que nadie vea nada y su historia nos recuerda algo que vale la pena guardar, que el poder real nunca hace ruido, que la victoria verdadera no necesita destruir, y que el más sabio de los guerreros es aquel que logra que su enemigo deponga las armas, sin que ninguno de los dos tenga que empuñarlas. Si te apasionan las historias de las mentes que cambiaron la humanidad, suscríbete a los pilares fundamentales de la historia, porque aún quedan muchos genios por descubrir.